Frank, ¿cómo estás, mi rey? Buenos días. Hola Rosa, ¿qué tal? Saludos a todos. Es un tema de gran tamaño porque estamos hablando de dos continentes, Norte y Suramérica, totalmente hermanados a través de sus culturas. Así que bueno, adelante. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Ay, Frank, pues a ver, Frank, es que me surgen tantas preguntas, no sé si el orden va a ser correcto. En nuestra cosmovisión, para nosotros, nuestra filosofía, nuestra religiosidad está basada en Quetzalcóatl. Allá pues en el cono sur, ¿qué podríamos decir? ¿Es Viracocha? ¿Quién es? ¿En qué se parecen? ¿Qué similitudes hay? ¿Nos puedes hablar un poco de ese tremendo tema? Sí. Pero primero vamos a presentar las civilizaciones. Vamos a distinguir muy rápidamente los conceptos de civilización y Ajá, cultura. Acuérdate que civilización es un concepto organizativo. ajá. Cultura es un concepto que se refiere a contenidos. La civilización es la organización de la cultura. No todas las culturas han llegado a civilizar. De hecho, la mayor parte de las culturas de la Tierra no tienen civilidad en el sentido ya avanzado, ¿no? En el sentido de poseer calles, ciudades bien construidas, etc. Eh, por otro lado, eso es interesante, no todas las civilizaciones tienen alta cultura. ¿Ok? Eh, Hay un punto en que la civilización se come la cultura, empieza a agotar uh, las manifestaciones culturales. Eso lo estamos viviendo hoy. Porque no por estar más civilizado quiere decir que la gente tenga más cultura. De hecho, hay temas que llaman mucho la atención. Pero vamos al caso de la América antigua. Hablaremos hoy de dos civilizaciones altamente organizadas, estructuradas por necesidad de supervivencia. Y hablaremos de un montón de civilizaciones satélite, es decir, culturas que se organizaron bastante, pero estaban a la sombra de estos dos grandes focos que eran Anagua y el Tahuantinsuyo, México antiguo, Perú antiguo. Y también de un montón de culturas que no llegaron a organizarse más allá de lo necesario, ¿no?, para sobrevivir. Pero, ¿qué te parece si antes de entrar en ese tema presentamos la presencia del ser humano en América? Genial, porque nos vamos atrás del atrás para ir entendiendo el orden de las cosas. Muy bien, Frank. Claro, ¿Cómo se pobló? claro. ¿Quién se pobló primero? Aquí siempre en nuestra historia nos dicen que en Europa, que en África, o sea, aquí nada. Y últimamente han salido un buen de descubrimientos, de hallazgos muy, muy, muy milenarios. Platícanos, por favor, de eso. Cómo no, si me das un segundo voy a responder un mensaje que me está entrando. Y ojalá entre Toño Gómez para abundar un poco sobre esto. Sí, muy bien. Y los que están viendo las redes, pues sí se han dado cuenta de que, pues, hasta en el Amazonas ya han descubierto rastros muy, 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 muy antiguos de cultura o de civilización, quizás, de poblaciones, de asentamientos y muchas, pinturas y hallazgos y rupestres le llamaríamos, ¿no? Trabajos sobre piedra que han sobrevivido Sí, 13,000 años o más. está muy bien que menciones eso, porque la verdad no vamos a basar sobre evidencias. Las evidencias son muchas. El poblamiento de América dejó extremada cantidad de evidencias, sobre todo ya en sus periodos medio y tardío, ¿no? Mientras más para atrás, pues menos restos hay, pero aún así hay lo suficientes como para tener una idea de cómo ocurrió. Salgamos de un mito que circuló durante décadas. El ser humano no se formó de manera independiente en el viejo mundo y en América. El mismo ser humano con los mismos genes se formó en un solo lugar y se formó en África. ¿Ok? Así que todos los indoamericanos finalmente derivan de africanos, igual que todos los europeos y todos los asiáticos. ¿Ok? ¿Se está escuchando? Sí, muy bien. Bueno, sobre esa base africana, hace unos 70, quizás 80,000 años, por razones climáticas, según se dice, los africanos migraron a otras partes. Cuando hablamos de africanos no me estoy refiriendo a la variedad racial africana moderna, sino gente que vivía en África, pero era muy diferente de nosotros.
todavía no pertenecían a esas grandes variedades raciales, voy a decir para que se entienda, a esas grandes variedades genéticas que integra la especie humana, ¿no? Pero bien, hace, digamos que 70.000 años, salieron de África seres humanos que ya eran sapiens. Nosotros somos Homo sapiens. Todos los seres humanos son actuales, somos Homo sapiens. En el pasado hubo otros homos que no eran sapiens, como el Homo neandertal, varios homos, ¿ok? Cada vez se descubren más de ellos. Pero el Homo sapiens fue el que llegó a predominar. Parece que somos los únicos ahora en la Tierra. El Homo sapiens se distribuyó paralelamente hacia Europa y hacia Medio Oriente, y de ahí pasó a Asia. De Asia pasó rápidamente a Australia. En Australia hay restos humanos de hace unos 40.000 años. Y también desde la meseta central tibetana, desde el centro de Asia, centro-norte, migró a América. Esto no es una hipótesis, es un hecho más que demostrado de varias maneras. Una de ellas es por los hallazgos arqueológicos. Tú estás viendo que en todo el camino de migración del ser humano iban dejando caer vasijas, armas, cosas así, ¿no? Herramientas de piedra. Y por supuesto, al darle seguimiento a todos esos vestigios, sabemos por dónde pasaron y en qué época. Los vestigios se pueden fechar por época. Y también que dejaron en grutas y piedras grabados. No, también fueron dejando obras de arte, por supuesto, en cavernas y en objetos, en huesos, y eso nos va guiando mucho porque los estilos artísticos son claros. Pero hay otro modo de saber cómo fue que emigró el ser humano, cómo fue que llegó a América. Las lenguas. Las lenguas que se hablan hoy en el extremo oriental de Asia, de Siberia, están emparentadas estrechamente con las que se hablan hoy en el extremo occidental de América. Estrechamente emparentadas. De hecho, hay comunidades que pudieran viajar de Alaska a Siberia y entenderse con los que viven allí. Luego, es evidente por dónde pasó el ser humano, el grueso del ser humano. Quiero decirte que cada vez aparecen más evidencias de que en América, antes de esa población de sapiens, hubo otra población humana muy pequeña, muy exigua, que dejó sus restos. Pero de eso no vamos a hablar ahora porque no son la raíz de los grupos indoamericanos. Estos sapiens que pasaron a América pertenecían a una variedad que se llama mongoloide inespecífica. Es decir, son mongoloides igual que los chinos y los japoneses, pero no específicos, son mucho más genéricos, con detalles menos específicos. En Asia también hay mongoloides inespecíficos, son los tibetanos, los siberianos, los de Mongolia, son mongoloides inespecíficos, y los de América. Por eso se parecen tanto. Hay gente que dice, oye, pero si ese niño parece chino. Los olmecas, tú ves igual que los chinos. El que está haciendo así como ejercicio, dices, pero ese no inventes, ese no es. Sí, sí, de hecho, hay detalles anatómicos muy específicos, ciertos marcadores genéticos que están en ambos lados del Océano Pacífico. Lo notable es que el Océano Pacífico, con todo ser tan ancho, estuvo constantemente transitado. Esto significa, y se ha descubierto, se ha probado, que además de esa primera migración por el estrecho de Bering, hubo otras migraciones más pequeñas en barcos a través del Atlántico, tal cual. Eso puede parecer asombroso, pero la verdad es que los barcos que usaban los antiguos polinesios no eran mucho más malos que los que usaban los españoles que llegaron acá. De hecho, los barcos de los chinos y los hindúes hace 2000 años eran muy superiores a los que usó Colón. Entonces, claro que podían ir y venir. Además, el Océano Pacífico tiene unas corrientes muy favorables. En otras palabras, hace 13.000 años, este continente ya estaba completamente poblado. En ese momento ocurrieron dos fenómenos. El primero fue la deglaciación. Por razones climáticas empezó a derretirse el hielo que había en las montañas y el nivel del mar empezó a crecer. Y lo que era una sola tierra, Asia, América y Norteamérica eran la misma tierra, de pronto quedó quebrada en dos. Así que cuando hablamos de la migración por el estrecho de Bering, no se imaginen que era gente que tenía que saltar el... No. Iban caminando, iban detrás de los animales que cazaban. El segundo fenómeno que ocurrió hace entre 13 y 11.000 años fue la extinción de esos grandes animales que vivían en Norteamérica, que eran
Estamos hablando de camellos, hipopótamos, caballos, Mamuts. animales enormes, por supuesto, elefantes, mamuts y todo tipo de fauna que servía para comer. Las personas se los comían y de pronto se extinguieron. Últimamente se ha probado que fue porque cayó un meteorito en Groenlandia. Entonces parece que provocó un problema climático grave. Ah, ¿no es el meteorito que cayó en Yucatán? No, el meteorito de Yucatán es muy anterior a todo esto. Desde hace 65 millones de años, 66 millones. El de Groenlandia cayó, según se ha probado, hace unos 11 o 12 mil años. Coincidió con la deglaciación. Las comunidades de América se quedaron aisladas, pero además se quedaron sin fauna mayor que consumir. Tuvieron que pasar rápidamente al sedentarismo y la agricultura. Era una cuestión de supervivencia. Por eso el primer cultivo intensivo y extensivo de la tierra fue maíz y se produjo en América. Fue una necesidad. El maíz no surgió, no creo que surgió hace poco, surgió hace 10.000 años. Son los hallazgos de maíz ya desarrollados. Se nota que estas personas necesitaban inventar esa solución para sobrevivir. Al cultivar maíz y otras plantas, pero al cultivarlas de forma ya extensa, es decir, grandes terrenos, necesitaban atarse al terreno. Porque un grupo que está migrando, que no está fijo en un terreno, no puede cuidar su cultivo. Viene otro grupo y se lo roba. Necesitaban, por lo tanto, empezar a civilizar. El maíz fue el primer indicador de civilidad en el mundo, hasta donde se ha establecido con claridad. Han surgido otros descubrimientos de los que quizás un día podamos hablar, bien interesantes, que dicen que antes de la deglaciación, hace 20, 30 mil años, hubo tal vez civilización, pero de ese tema no vamos a hablar ahora. Estamos concentrándonos en América y resulta que al sembrar maíz tuvieron que hacer primero aldeas estables. Las aldeas empezaron a crecer porque había alimento. Tuvieron que trazar calles, las empezaron a trazar con respecto a la astronomía. Es decir, empezó a crecer la cultura en todo sentido y empezó a crecer el orden social, porque al haber más gente tenía que haber clases sociales, tenía que haber policía, tenía que haber gobernantes, todo se tenía que organizar, o si no, ocurrían catástrofes, ¿no? Los grupos que no se organizaron tuvieron que seguir migrando y nunca pasaron de una cierta cantidad de población. ¿Alguna cuestión, Rosita? Déjame tomar agua. Pues sí es impresionante. Eso también decían cuando hablas de cómo llegaron a América, se comentaba mucho eso de que hay unas corrientes marinas que no necesitas estar dándole, que solita la corriente te va trayendo a América, ¿no? Sí. Eso también lo recordé. Y esto que estás hablando del maíz, pues es tan interesante, pero muchos se pelean que si el maíz nació por Puebla, que si nació por acá, que si nació por allá. Esa duda como que también me ha quedado, ¿dónde empezó esto del maíz? Ahora hay ¿En qué plenas cultura? investigaciones sobre este asunto. Es probable que se resuelva dentro de poco, pero por ahora hay diversidad de opiniones porque también parece que la historia del maíz no es sencilla. A eso deberíamos dedicarle un programa. Parece que es convergencia de varios tipos de plantas que se desarrollaron en varios lugares. Ahora, hablemos de la civilidad en América. Surgieron un montón de grupos que trataron de organizarse. Casi ninguno de ellos hizo el cuento, ¿ok? Porque construir una civilización es muy difícil. Para civilizar necesitas mucha estabilidad, necesitas recursos. En el fondo de todo es energía. Necesitas estabilidad climática para poder producir esos recursos. Si hay altibajos de sequía y después mucha fecundidad, no puedes hacer una rutina de producción. Necesitas vías de comunicación, ríos, mares, o por lo menos caminos que te puedan llevar. Necesitas contacto con otras comunidades. Las comunidades aisladas nunca civilizan. Los intentos de civilizar siempre se deben a que ha habido confluencia de diferentes pueblos. Entonces la gente ve cómo el otro hace las cosas de una manera diferente. Puede que sea peor o mejor. Y así los pueblos van compitiendo y terminan produciendo cada vez más y mejor. Por lo tanto, nosotros ahora estamos usando este medio porque tenemos una pirámide de cargas civilizatorias que nos permite producir algo tan refinado como Internet. Y
Este medio existe porque se han unido recursos de todas partes de la Tierra y de todas las etapas de la historia. Es decir, un montón de descubrimientos. El que descubrió el metal, el que descubrió los plásticos, el que descubrió el lenguaje, el que descubrió cómo se usaba la electricidad. El que observó los movimientos del temas. cosmos, porque para construir una ciudad y para hacer un calendario se necesitaron muchos años de información que acumulada, de observación. Eso me tiene así como que admirada. Ya cuando construyeron traían ya esa información. Pues sí. ¿Tienes alguna pregunta específica, Rosa? Bueno, tengo muchas preguntas, mi vida precioso. Bueno, la de la cosmovisión, yo empecé abriendo con la de si todavía es tiempo o más adelante lo de Viracuta o el Ya, Viracocha y Viracocha okay. y Quetzalcóatl, porque yo no conozco más que de Quetzalcóatl y quiero Okay. aprender. Muy bien. Vamos a presentar las civilizaciones de Anahua y el Tahuantinsuyo en su contexto histórico. Mira, hace unos 5.000 años, 5 a 6.000 años, se dio un fenómeno que últimamente se ha podido demostrar que ocurrió en Ecuador. Y fue el fenómeno de la civilidad propiamente. Es decir, ya se pasó de asentamientos agrarios a construir ciudades, a construir edificios grandes y demás, a usar piedra, mampostería, y a generar un mundo simbólico muy rico. Los símbolos que hoy manejamos en el calendario de Anáhuac tienen su origen último en la civilización que se desarrolló en Ecuador, en la costa del Pacífico, en la zona de Valdivia. Ahí podemos rastrear directamente podemos rastrear varios de los más importantes símbolos calendáricos hasta allí. Por ejemplo, el símbolo de la eclíptica, que es un rectángulo con una X en el medio, un símbolo que se usa mucho entre los olmecas, que sigue usándose hasta los mexicas, y surge allá. No fue creación acá en México. Y lo mismo podemos decir de Perú. Muchos emblemas que se usan en Perú surgen en Ecuador. Parece que ese fue el foco de dispersión. ¿De dónde llegaron las personas que vivían allá en la cultura Valdivia hace 6.000 años? Posible que hayan llegado del Amazonas. Una de las pruebas de esto sería el culto que le daban al jaguar, el símbolo del jaguar. El jaguar es de zonas selváticas. El Amazonas, pues, hace, que será 10.000 años, no era una selva, eran praderas. Y no podemos saber lo que hay porque todo eso está cubierto. Poco a poco se van descubriendo cosas. Es posible que haya habido una etapa civilizatoria primaria en América, en el Amazonas, en la raya ecuatorial. Y no creo que eso fuera casual. Creo que ya desde el principio había una relación astronómica en la civilización americana. Esa se focalizó después en la costa del Pacífico y a partir de ahí, probablemente por agua, balsas, se distribuyó hacia el Perú y hacia México. En México la arqueología llega hasta unos estratos, digamos, de unos 3.000-4.000 años, en los que todavía encuentras grandes manifestaciones de civilidad. Si sigues excavando, llegas a un periodo arcaico en que pueblos, digamos, ya había sedentarismo, pero eran pueblos más pequeños, las manifestaciones culturales son más pobres. Pero en Perú, la arqueología ha descubierto recientemente cosas impresionantes. Las culturas del Perú comenzaron muy temprano. Ya hace 5.000 años la cultura de Cerro Sechín estaba haciendo edificios formidables. Hace 4.000 años estaba en su esplendor, estaban los de Chavín, entonces Chavín de Huanta. De manera que mi impresión es que hay una etapa arqueológica en Mesoamérica, en Anáhuac, que no se ha descubierto todavía, que probablemente está ahí delante de nuestros ojos, pero no hemos sabido fecharla o reconocerla. Yo pienso que este asunto tiene consecuencias, que en el futuro se van a descubrir muchas cosas nuevas aquí en México y se va a empatar la historia con Perú. Pienso que los procesos históricos fueron a la vez en México y Perú y que no fueron casuales, sino que fue un proceso deliberado de colonización de tierras. Así que los pueblos que llegaron, que posteriormente fundaron
las culturas de los olmecas y de los chavines andaban colonizando tierras, buscando tierras para asentarse, tenían un proyecto común. Todavía hoy las lenguas nativas de México y Perú están emparentadas. Por ejemplo, las raíces del maya las pueden encontrar en el quechua y así. En esa época es probable que incluso que hablaran una sola lengua, que se pudieran entender. Esto queda sugerido por el hecho de que usaban los mismos glifos de escritura. Si la escritura es la misma, tú puedes suponer que deriva de una lengua común o por lo menos de un grupo de lenguas estrechamente emparentadas. En otras palabras, estamos hablando de Anahua y de Tahuantinsuyo como si fueran civilizaciones diferentes, pero en realidad son dos oleadas de la misma civilización. Por eso es que a través de toda su historia estuvieron muy vinculadas. Son las mismas etapas. ¿Algo que quieras decir? O sea, al decir dos oleadas, ¿estás hablando de la parte norte de América y de la parte sur? Estoy hablando en particular de las civilizaciones que se desarrollaron en lo que es Centroamérica, México, sur de Estados Unidos, Caribe, la cuenca Nahuaca, y Perú, Ecuador, parte de Chile, parte de Argentina, Bolivia, parte de Brasil, la cuenca del Tahuantinsuyo. Estoy hablando de esas dos. En el centro hubo un gran bloque civilizatorio, que los grupos muiscas, que influyeron para los dos lados y fueron influidos de los dos lados, pero de ese no estamos hablando ahora porque ese proceso fue un poco posterior. Pero las primeras muestras de alta civilización en América ocurrieron en Bolivia y en México. ¿Sí? Y esas dos oleadas conservan el jaguar como... Bueno, tenían los mismos símbolos del principio, no solo el jaguar, sino un complejo simbólico que se basaba en la figura de jaguar, que tenía atributos de ave, de reptil y de ser humano. Todos estos atributos se unían para crear una imagen mítica, no una imagen real, que representaba a la divinidad por aquella época. La divinidad en un sentido de buscar un estado de conciencia superior. Eso es lo que representa esta figura del jaguar. De hecho, es un emblema que viene de muy atrás, es un emblema que usaban los chamanes desde tiempos paleolíticos. Sí. El jaguar. Y las aves, porque hay aves simbólicas como acá el águila y allá el cóndor. Todo esto se adapta a la fauna. El ave como símbolo solar, ¿no? Como símbolo tonal. El ave es un emblema solar, un emblema de movimiento, de expansión, de liberación. La serpiente es un emblema de la tierra, un emblema de la limitación. El ocelote, el jaguar, es un emblema de lo oscuro, de lo nocturno, de lo interno. El ser humano es un emblema, bueno, de la organización de todo eso y de la comunicación. Todo esto se mezcla y produce unos símbolos muy similares en ambos. La religión en Perú y en México antiguo era la misma. Frank. Variantes de lengua y variantes de fauna local y de flora local, por supuesto, simbolismo local, pero la misma. Digamos que la diferencia entre las creencias que había en el Perú antiguo y en México antiguo es la que puede haber, no sé, entre el catolicismo de México y el catolicismo de España, ¿no? O de Francia, pero básicamente reconocían los mismos emblemas religiosos, tenían el mismo objetivo, prácticas muy similares y demás. Es notable porque sí hay una gran distancia entre Anahua y Tahuantinsuyo. La distancia es tal que en aquella época no se podía recorrer fácilmente, se requerían viajes de meses en balsas o en embarcaciones, o viajes sumamente difíciles por tierra casi imposible llegar, de manera que sorprende esa estrecha similitud, no solo en sus motivos, no solo en sus símbolos, sino también en sus etapas históricas. A ver, te escucho. Pues no, ahí es donde entraría ese personaje que según hemos estudiado, lo que llamaban dioses en Europa eran aquí personas que se habían endiosado, que se habían divinizado por su labor, por su lucha, su conocimiento, y en ese caso ahí entra el nombre de Quetzalcóatl para nuestra cultura, y el del Cono del Sur también era así un personaje que era una persona en viva de carne y hueso que había luchado. Mira, ya que tocas ese asunto, hablemos un poquito de eso. Es un tema necesario para entender la Toltequidad.
En la visión chamánica del mundo, la que se desarrolló hace muchos miles de años, el Paleolítico, la visión chamánica del mundo, no había dioses por el estilo moderno. Actualmente la gente piensa que en el cielo literalmente hay ángeles, demonios, serafines, querubines. Bueno, es larguísimo, etcétera. Los cristianos creen en unos 300 millones de espíritus. Los hindúes también tienen ese número. Otras religiones tienen números más discretos, pero creen que literalmente existen entidades allí en el cielo que nos están mirando, manipulando, haciendo bien, mal, dándonos órdenes, etc. Cuando te vas a la visión chamánica, eso no aparece. No existe esa fauna celeste. Los chamanes tenían un contacto muy directo con la naturaleza, con la realidad. No necesitaban metáforas tan gruesas como los dioses para poder desarrollar sus actividades rituales y demás. El chamanismo, sabemos esto porque el chamanismo todavía permanece hoy, el auténtico. Hay también falsificaciones, pero el auténtico chamanismo que queda en algunos lugares de la Tierra es completamente despojado de superstición. Es un asunto práctico. Hace las cosas y funciona. Si no funciona, entonces no sirve eso y vamos a hacer otra cosa. No tiene mucho despliegue ideológico, ni teórico, ni nada de eso. Esa concepción de la relación con la divinidad, si tú quieres, vamos a decir, con la realidad, la naturaleza, se conservó en América. Por razones, por 1000 razones, se conservó en América. Sería muy largo hablar de las circunstancias que impidieron que los antiguos americanos rechazaran a los chamanes como una casta maldita. En cambio, en Europa y en Asia sí lo rechazaron, particularmente en Europa. En la medida en que las religiones se iban haciendo teístas, es decir, empezaban a incorporar conceptos cada vez más materialistas sobre los dioses y demás, hasta llegar a creer que son personas reales, invisibles. En la medida en que la religión entraba en ese proceso, empezaron a rechazar a los chamanes porque los chamanes tenían evidencia, ven directamente cómo es el asunto. Si tú sabes cómo es el asunto, no necesitas cargar una creencia, ¿no? De manera que ocurrió un divorcio entre las cosmovisiones del viejo mundo y de América. Yo me imagino, yo pienso que esa unidad de culto, de visión, de esperanza, de comprensión del mundo que existía en América es en gran medida responsable de que las religiones hayan sido prácticamente calcas en México y en Perú, prácticamente. Encontramos, por ejemplo, la imagen que sacó acá, la de Viracocha allá. Es un título, y así lo dicen con claridad las fuentes, es el título que se le daba a una persona que ha alcanzado un estado de conocimiento. Lo dicen con absoluta claridad. No hay excusa para que las academias sigan hablando de los dioses prehispánicos, nada de eso. Lo que hay es que leer lo que dicen las fuentes, leerla, así. ¿Qué dice el cronista? Cuando el padre fulanito preguntó a los nativos, oye, ¿ustedes creen en dioses? ¿Qué respondieron los nativos? Eso es lo que hay que leer. No quedarse con imágenes prefabricadas, porque la verdad es que la visión que tienen las academias ahora de la América antigua fue prefabricada en Europa hace un par de siglos y todavía se sigue repitiendo un montón de esquemas que no responden a la realidad. ¿Alguna cuestión? Pues es que hay muchas, Frank, esto sí nos aclara, pero para ahorrar tiempo veo muchas imágenes y como estamos hablando de los parecidos en cuanto a las cosas, los trabajos de metálicos, en cuanto a las orientaciones de las civilizaciones que nos datan de que hay mucha hermandad en nuestros continentes y en el rescate de ese conocimiento que tenían ancestral que ahora pues se ha ninguneado y pues estamos aquí precisamente para rescatarlo. De las piezas, de las fotos que se están viendo, ¿quieres comentar alguna en especial? Si me puedes repetir la pregunta, por favor, te perdí un par de palabras. De las imágenes que nos enviaste, que son hermosas, Sí, para sí, que nos dé aire de hablar de ellas, ¿quieres hablar de sí. algunas comparaciones en especial de las dos Sí, grandes de culturas? hecho, sí, le estoy enviando a Chignaui en este momento un par de imágenes que me gustaría que presentara para que vean concretamente de qué se trata. 3 imágenes le voy a presentar para que vean de qué se trata este asunto. Mira, cuando tú comparas la producción artística de México y Perú, ves similitud no solo en los temas, sino también en las formas. Empiezas a sospechar que hay
una misma escuela o escuelas vinculadas, ¿no? De artistas, de escultores, de personas que hacían relieves de los edificios. Los edificios son muy similares. La similitud, repito, no solo es en el contenido o en el uso que se le da al monumento, sino en detalles específicos formales, lo que indica una continuidad. En esta imagen, por ejemplo, que nos presenta Chignahui, estamos viendo un vaso de la cultura chavín de Perú, donde aparece Tlaloc, aparece lo que aquí llamamos Tlaloc. No es que se parezca a Tlaloc. Cuando nosotros rastreamos este símbolo en el Perú, vemos que tiene la misma secuencia y las mismas etapas que el símbolo en México. Y representa lo mismo, el contexto icónico te lo dice. Pero además, el glifo es literalmente el mismo que se usaba aquí. No estamos hablando de que algo que dio la casualidad que se parecía. Ese glifo aparece además en un uso, en una función similar a la que tenía en México. Cuando ves, por ejemplo, la forma de labrar la piedra, los motivos, cuando ves, por ejemplo, esta representación de la boca en forma de serpiente con colmillos, en entidades que se relacionan con la lluvia, con el viento y con las manifestaciones naturales, te das cuenta que hay un origen común. Anexo a estas alturas ya sería tonto. No se ha estudiado, no se ha investigado, hay que investigar, tampoco podemos adelantarnos y ver similitudes donde quizás no las haya, pero donde sí están, es necesario reconocerlas. El origen no solo es común, sino es necesariamente común, porque mientras más para atrás en Perú, más al norte nos vamos, y mientras más para atrás en México, más al sur nos vamos. La geografía no da más, llega un punto en que unificas territorialmente el origen. Si nos puedes poner la siguiente imagen, Chignahui. ¿La puedes acercar un poco? ¿De cuál vas a hablar? ¿Nos oyes, Frank? ¿Te escucho, Rosita? Sí, ¿Me puedes repetir? ya te pusieron la imagen. ¿Nos puedes hablar de esta imagen? Sí. En la siguiente imagen, bueno, cuando nos la pueda poner Chignahui, veremos, por ejemplo, cómo se desarrolla este tema que les dije de la boca. Aquí la estamos viendo. Ustedes están viendo ahí un relieve que ni siquiera es chavín, es anterior a los chavines de la cultura sechín. Y ya están viendo el tema del personaje de frente con un par de bastones en las dos manos y la boca serpentina. Esa boca eso es un tema específicamente americano. No, digamos, si apareciera en Asia o en África, tú dirías, bueno, quizás sea una casualidad, pero es demasiado similar a lo que había aquí. La imagen que estamos viendo arriba, relieves de Perú, abajo relieves de México. Hay un relieve particular, hay un tipo de arte en el México antiguo que se llama ahora los danzantes. Los danzantes aparecen sobre todo en Oaxaca, aunque también hay en otros lugares, y son, digamos, un estilo, un modo de trabajar la piedra. Es un esgrafiado sobre lajas lisas que refleja este tema. Personajes que están siendo descuartizados, o a veces sus miembros, que parecen muertos porque tienen los ojos cerrados, pero al mismo tiempo que se están moviendo muy dinámicamente, casi como danzar. Por eso se llama danzantes, este tipo de arte. Y a veces tienen glifos al lado que dicen sus nombres y atributos y demás. Cuando estudiamos esos glifos y la forma de elaborar los danzantes y demás, vemos que hay similitud entre la cultura chavín y lo que aquí se llama cultura danzante, pero hay una diferencia. La cultura chavín se fecha allá en Perú entre el 2000 y el 2500 a.C., mientras que los danzantes se fechan en 500 a.C. en México. Por lo tanto, hay un salto demasiado grande que hay que resolver de alguna manera. Mi impresión es que los danzantes están mal fechados. La cultura sechín no está mal fechada. Los danzantes sí. Los danzantes aparecen como material de relleno fuera de su contexto original, fuera también de su función religiosa. Porque si tú agarras una escultura, un relieve y lo metes como relleno en una pirámide, es porque ya eso perdió función, ya no debe estar de cara al público. Por lo tanto, pienso que hubo una etapa anterior en México que no se ha todavía deslindado, que es incluso anterior a los olmecas.
y que es similar a la cultura sechín de Perú y que produce estas manifestaciones tan similares. Así. Están viendo arriba México, abajo Perú. Hay cosas que sería incluso difícil decir cuál es el origen, incluso para un estudioso. Te escucho. A ver, ya he hablado demasiado. No, pues está bien, sigue hablando porque No, dime algo tú, dígame nos ustedes. está acabando el tiempo. Hay muchas dudas. Aquí me entra la duda de que por qué las ciudades como Mitla, como Teotihuacán, como las de allá del Cono Sur, dicen que la gente cree que están en un lugar clave energéticamente hablando. Yo lo único que sé es que están acá las pirámides encima de un cenote o de encima de agua. Sí. ¿Qué hay de eso de que la gente dice que hay que ir a esos lugares para cargarse de energía? ¿A qué se refieren? ¿Tú crees que haya un contexto de que cuando planearon asentar la ciudad ahí era por energías, por posición del cosmos o por cosmovisión? Platícame un poco esa duda que traigo aquí. Oye, te voy a pedir, Chignaudio, Vicente, si ustedes pueden intervenir durante un minuto porque voy a reiniciar mi móvil. ¿Les parece? Sí. Sí, muy bien, Frank. Tengo Igual, un minuto. Sí. sí, con gusto. Sí, igual si quieres, Rosita, aprovechamos y les vamos describiendo las imágenes que nos compartía Frank Sí. en lo que regresa. Y pues bueno, iniciábamos con esta que tiene que ver con un felino. Justamente vemos esos dientes que son pues bastante llamativos, ¿no? En ese aspecto nos decía Frank las fauces de la tierra, ¿no? Y vemos que de sus mejillas pues, se desprenden estas cabezas de serpiente, ¿no? También vemos estas cejas, muy interesante. El ojo, ¿no? Está envuelto justamente en estas trenzas que hacen justamente las serpientes, ¿no? La energía. Entonces, comentabas acerca de la ubicación de los sitios, ¿no? Sí. Estos, pues, como nos comentaba Frank, ¿no? Había esta colonización o esta expansión de la cosmovisión originaria que pues, iba siguiendo el sol y entonces pues se ubicaban con latitud, longitud y seleccionaban los sitios pues más afines y que estuvieran justamente conectados en esta trama de serpientes o de la energía para pues también hacer los asentamientos, los templos, los santuarios y lo que vendría a ser todos estos elementos de ingeniería hidráulica para los cultivos, ¿no? Entonces también por eso el agua pues, es muy importante, ¿no? La segunda, tenemos esta que nos muestra ya una imagen de frontal, están los ojos, vemos los dientes, cómo los colmillos primordialmente, cómo se extienden y después justamente las alas y el cuerpo haciéndonos alusión justamente a este entorno, ¿no? Que nos habla justamente de la proyección, por así decirlo, ¿no? Como en este caso, que esta es una de las obras cumbres, ¿no? Nos decía, esta es de las muestras ya más clásicas, por así decirlo, de esta interpretación y representación de lo que es justamente este chamanismo, por así decirlo, ya encumbrado en lo que es esta representación pues del nahual, ¿no? En este caso, Chignahui, también recordarás esta imagen en específico, vemos ahí este representante, ¿no? De la energía con sus garras y luego tiene sus manos con una ofrenda, vemos igual los colmillos, los ojos y en la parte superior pues vemos cómo se trenzan estas serpientes. ¿A quién recuerdas que nos comentaron que se parece este amigo? Pues ahí está, pues es que las serpientes, aquí la de su falda de serpientes, pues dices, bueno, ¿por qué las serpientes entrelazadas? ¿Qué tan en común, como dice Frank, usaban en sus símbolos, en sus glifos? Coatlicue, ¿no? O sea, en este ¿Sí? aspecto, usan esos principios. Y Chignahui, ¿quién es este personaje? Que tiene que ver con Tula.
también se parece ahí a la medusa, pero Mijes, ajá, sí, ese tenemos, Kong, es el rey Kong, justamente que nos describían en una narración, usaba una máscara para hacer parecerse humano, pero al quitársela, descubrieron que su cabeza era de serpientes. así es, eso es bastante interesante. De hecho, según los Mijes, que es un pueblo originario de Oaxaca, comentan que cuando Kong estaba en los valles de Oaxaca. Kong es como el Topilzin, es como el Viracocha, es como el Quetzalcóatl. Comentaban que él tenía un turbante, lo descubrieron y en vez de cabello o rastas tenía serpientes. Y entonces, para entretenerlos, dejó ahí su bastón en un lugar que se llama Santa María del Tule. Y ese árbol que está ahí es su bastón de él, lo cual es bastante interesante, ¿no? Y ellos, por ejemplo, los mijes dicen que vienen del sur, que es algo interesante, como también los pueblos de las culturas de Occidente, pues también tienen mucha relación, ¿no? Como los purépechas con su lengua, ¿no? Entonces, aquí vemos esta proyección del chamán, así en una de las estelas también de estas culturas originarias allá del Tahuantinsuyo de Sudamérica, que es bastante pues, asombrosa, ¿no? Comentábamos, Rosita, ¿no? De este nombre, este significado del Tahuantinsuyo, la región de los cuatro suyos, ¿no? Como los cuatro rumbos que tenemos acá en Anáhuac. Y pues importante, ¿no? Vamos a ver de forma, pues breve, esta descripción, ¿no? De las piezas que son importantes para en metalurgia, en plomaria y otras, en textiles y otras disciplinas, en otras artes, en otros oficios, cómo se plasmaron estos conceptos, ¿no? Vemos este disco donde justamente vemos igual los ojos, las cejas flamígeras y luego los colmillos, las fauces y las serpientes en el centro, ¿no? Esta es otra de las imágenes pues que asombran, ¿no? Mientras nos comentaba Frank de esta diferenciación, ¿no? Que había con los chamanes en Eurasia y con los chamanes que acá se encarnan en estos nahuales o amautas allá en Tahuantinsuyo, y vemos también este laminado de oro donde está la persona justamente tomando estas columnas, ¿no? Las serpientes, igual vemos los ojos, los colmillos, sus fauces, inclusive vean las piernas, ¿no? También nos recuerda a Tlaltecutli, por ejemplo, o en este caso también, donde tiene en sus coyunturas, estas fauces, ¿no? Estas grandes bocas que pues se lo comen, se lo tragan, que lo devoran todo, ¿no? Son un total de 52 La imágenes. Coyochauqui, perdón, también tiene en las rodillas y en las coyunturas justo ese simbolismo. Así es, correcto. Y vemos también esta otra corona donde se encuentran estas representaciones de rostros igual entrelazados como si fueran eslabones de una cadena. Ahí muy, muy interesante. Eh, y por ejemplo, hay algunas piezas que son en oro, que son en platino, que son aleaciones, ¿no? Inclusive. Y bueno, vemos estas serpientes, ¿no? También estilizadas y estos elementos que pues más allá de una función decorativa, pues también tenían una función ritual, ¿no? O sea, ¿para qué realizar justamente todos estos emplazamientos? Y pues bueno, de estas primeras muestras, ¿no? También de cómo se intervenía según el contexto, eh, los sitios sagrados, ¿no? Y cada uno en todo el territorio de América o de Anáhuac y Tahuantinsuyo. Hay desde los que están en los desiertos como Paquimé, los que están acá también en el desierto de Atacama, etcétera, y los que se encuentran en las montañas como acá en el Monte Tlaloc o allá en Huayna Picchu, bueno, Machu Picchu y todas estas que son impresionantes, ¿no?
hay elementos de encuentro, por ejemplo, vemos esta representación, parece como un portaestandarte o es un guerrero, y veamos en esta parte superior esta hendidura que remite también a los olmecas, ¿no? Como estas hachas que están partidas a la mitad justamente en representación de esta coa, ¿no? Que llega para abrir el terreno, abrir la visión, abrir la percepción en esta muestra, ¿no? Para sembrar justamente la semilla, ¿no? Que va a hacer este conocimiento. Y pues bueno, andábamos por acá en esta representación donde vemos justamente aquí al turista llegando a este santuario. Y bueno, tiene también esta estructura bastante interesante. Vemos en a la parte izquierda, ¿no? A un costado de donde está sentado acá el amigo, también esta representación a manera de un trono, estas dos energías que se encuentran. Vemos el agua, como el Teoatl, el agua divina, que es el nombre de este cielo teológico, y después justamente estas representaciones de animales y estas procesiones que pues era también importante, ¿no? Imaginemos cómo eran estos celebraciones o estos mitotes, ¿no? Rosita, por ejemplo, para nosotros acá en Anáhuac, para los compañeros que están ahí en Tahuantinsuyo y otras partes del mundo, ¿qué es la palabra mitote para ti? ¿Qué es lo que viene a tu mente al escuchar? Vamos a hacer mitote. Pues aquí es como una gran celebración, una gran reunión, que con el tiempo pues hicieron peyorativo, porque muchas palabras importantes, como Nahual también, terminaron siendo como para despreciar nuestras culturas, pero era esa gran reunión, esa gran manifestación, no solo con fines de porque la va a pasar bien, sino con un concepto más profundo, la reunión y la unificación, lo mismo de colores, de sonidos, de sabores, porque todo combinaban y el ritual con un objetivo de una fecha calendárica también, ¿no? Eh, sí, sí, y mitote de mitotilistle de esta celebración. Ya tenemos por acá, Frank. Si nos escuchas, Frank, esperemos que sí. Vamos a ver si ahorita puede hacer ese enlace ya para continuar con estas piezas que amablemente nos compartió como eh, estas cuentas, ¿no? Entrelazadas que hacen eh, ya me imagino, ¿no? Cómo habrá sido este esplendor, si esto es lo que nos quedan, estos vestigios, y estas otras piezas que veremos, pues también nos dejan percibir, ¿no? ¿Cuál fue esta grandeza? Frank, si puedes activar tu micrófono, creo que ya Los andas por ahí. textiles, también nos envió Frank textiles, ¿no? Sí, Donde vamos vemos para mucha allá. cosmovisión. Mira qué hermosura. Las aleaciones es que me tiene impresionado. Criticaban que no había rueda y ellos ni aleaciones tenían tan maleable que hacían el metal aquí. Mira, esas son obras de arte. Ajá, sí, Adelante, Frank. sí, sí, nos comenta que está intentando. Vamos a ver si Sí, sí. es. Ahora me conecté por un momento a ver si esto no vuelve a fallar. Yo me quedé en una cuestión de Rosita que me gustaría aprovechar y responder, si me Adelante, Frank, permite. con gusto, Ah, sí. Mira, las religiones de Perú y México se basaban en la figura del profeta y en el concepto de merecimiento. Es decir, la persona que pone un ejemplo de merecimiento y pues las actividades que se desarrollan, las creencias, los principios que se desarrollan a partir de ahí. No era tanto una cuestión de someterse a espíritus. Por eso es que la religión cristiana no entendió lo que pasaba acá y lo satanizó. Era demasiada distancia cultural. No una distancia en el sentido que piensan los historiadores, digamos, tradicionales, en el sentido de que la religión cristiana está por encima. No, nada de eso, nada de eso. Cuando tú comparas el pensamiento, por ejemplo, que aparece en un texto sagrado, náhuatl, como el Huehuetlatoli, con el pensamiento que aparece en los textos sagrados cristianos, tú notas un abismo de distancia. No es lo mismo que te diga, tienes que creer en esto, si no te mueres o te vas para el infierno, a que te digan, busca la experiencia propia, sé un merecedor.
ha habido demasiada mentira de origen colonial y neocolonial en torno a las ideas religiosas del México antiguo. Demasiada mentira. Y es tiempo de desmentir todo eso. Y lo mismo respecto al Perú. Pero hay una diferencia. En México quedaron más documentos escritos, quedaron códices, quedaron muchos documentos escritos ya con letras latinas, aunque sean lenguas nativas, ¿no? Pero con letras latinas, por eso podemos leerlos hoy. En Perú no están así, quedan muchas menos evidencias. De modo que la investigación sobre las ideologías nativas está más adelantada en México, pero eso es una cosa que puede apoyarles allá en el sur. Por ejemplo, si en lugar de seguir arrastrando ideas coloniales respecto a los dioses, que si Viracocha, que si Congo, que si todo este panteón que le atribuyen los arqueólogos a los antiguos peruanos, si en lugar de eso se dieran cuenta que se trata de profetas. Ahí tenemos el caso de Tonapa, se sabe cuándo vivió, qué hizo, cómo murió, etc. Profetas, no dioses. Van a entender mucho mejor su propia historia, van a ubicarse mejor con respecto a sus raíces y van a salir sobre todo de una óptica colonizada. La óptica colonizada es bastante sutil, se cuela por debajo. De pronto estamos en medio de esa óptica y no la vemos. Eso hay que tener cuidado. Hay que informarse bien, hay que meditar, hay que reflexionar profundamente sobre la naturaleza de las civilizaciones de México y Perú. Hay que entender que son civilizaciones de origen chamánico, están de frente a la experiencia propia, no al dogma, no a que me lo dice fulano y por lo tanto yo tengo que creerlo, no. La experiencia directa con las cosas. Un ejemplo claro de esto es el énfasis que le hicieron tanto en Perú como en México a las plantas psicoactivas, algo que otras civilizaciones de la Tierra no se permiten porque produce experiencia directa. No es creencia, no es que te lo diga un libro, es que directamente viste algo, ¿no? Para bien o para mal, no estoy ahora aquí haciendo la apología de las plantas, pero poniendo como ejemplo la diferencia entre una ideología que le permite a la persona acceder a la información y una ideología que reserva la información sobre varias capas de hermetismo y que hace que el fiel únicamente tenga que creer y obedecer. ¿Alguna cuestión sobre esto? No, pues te fuiste y qué bueno que nos hablas de esto de la experiencia propia, porque es muy importante a los jóvenes cuando ya les hablas así con esa verdad, que ya no están tan apegados a que la religiosidad, pues no puedo fallar porque voy a fallarle a mis padres, a mi familia, a la sociedad, a mí tengo que creer lo que me dicen. Se están alejando tanto de ellos por no tener esas experiencias propias que se enferman, pero los jóvenes de ahora ya tienen otra visión y ya están viendo con esos nuevos ojos entrecomillados algo muy viejo y muy necesario, conocerte a ti, cómo vas a estar, me dijo esto fulano, me dijo esto el vecino, la política, la religión, la institución médica, y ya no hay esa experiencia propia, ya ni siquiera sabes qué quieres ser tú en la vida. Y hay muchas enfermedades por esa falta de conocerse, de ser merecedor de esta vida, de lo que te ganes lo que tú estás consciente que quieres, no es un implante, que empieces a distinguir los implantes y lo que tú estás adoptando para hacer, para crearte a ti mismo, para ser tu Moyocoyani, para decir yo me voy a construir de este ladrillo, de esta plantita, de este conocimiento y de mí. No sé, me encanta nuestra religión o cultura o pensamiento, me maravilla. Sí. Quiero referirme a un aspecto que unifica a ambas civilizaciones, sus nombres. Mira, para aquellas personas que me preguntan por qué darle a Nahua un nombre en náhuatl. Bueno, México se llama México, es un nombre náhuatl. ¿Por qué llamarle a México con un nombre náhuatl? ¿Ves? Porque si usáramos el nombre de cada una de las lenguas que hay en México, quedan unas 100, esto no nos entenderíamos. Conoceríamos 2 o 3 de esos nombres, los demás no, y no entenderíamos lo que está diciendo el prójimo. Por eso es que aprendimos a usar un término que necesariamente tiene que proceder de alguna lengua, ¿no? Para referirnos a todo. ¿Por qué llamarle a todo el continente América? Es una palabra, vamos a decir que española. ¿Por qué?
¿Por qué no le puedo llamar a todo el continente con una palabra quechua? Y sí, con una palabra española. Los antiguos peruanos le llamaban al continente Tahuantinsuyo y los antiguos mexicanos le llamaban Anáhuac. No solo los náhuatl, no solo los quechuas, todos le llamaban así. Eso lo sabemos por las crónicas que conservan. Eso, de hecho, no sé, por ejemplo, Motolenía lo dice con claridad. Todo se llamaba, hasta donde he visto, se llamaba Anáhuac, independientemente de las lenguas, de las etnias que tuviera. ¿Qué significa Anáhuac? ¿Qué significa Tahuantinsuyo? Tahuantinsuyo directamente quiere decir las cuatro partes, los cuatro rumbos. Cuando se dice eso se refiere primero a la expansión hacia los cuatro rumbos y segundo al centro. El centro estaba en esa época, en la época que eran los españoles, estaba en Cusco, en otras épocas estuvo en otras ciudades. Digamos que la más importante de la historia de ellos fue Tiahuanaco, en Bolivia. Por otro lado, Anáhuac, si bien literalmente no significa los cuatro rumbos, contiene esta raíz náhuatl, que tú sabes que se relaciona con el número 4, y el adverbio náhuac, que quiere decir en torno o alrededor. De manera que estamos hablando de una cosmovisión común. Esta cosmovisión se basaba en ciertos elementos de identidad. ¿Me estoy escuchando? Sí, muy bien. Bien. Uno de ellos, por responder una pregunta que hizo un compañero o una observación, uno de ellos es el que los mitólogos llaman Aztlán. Aztlán es una palabra que significa tierra blanca. Az es una raíz antigua, protonáhuatl, que quiere decir blanco, radiante. Y Tlán quiere decir lugar. Si te vas a otra lengua como el maya, por ejemplo, le llamaban Cusamil, que quiere decir la isla blanca, o la tierra blanca del agua. En otras lenguas se le decía de otro modo. En Perú existe la misma leyenda. En todas partes vas a encontrar la misma leyenda. Puede que se haya perdido en algún lugar, pero eso no significa que no haya existido. Porque se trata de un mito fundador, de hecho, anterior al poblamiento de América. Un mito fundador sumamente antiguo que describe aspectos fisiológicos que con el tiempo se fueron aterrizando en la geografía. Por eso tú vas a encontrar Aztlanes en cualquier lado de México, pero si te vas a Perú también, acá en Aztlán había una montaña llamada Chicomosto, que quiere decir las 7 aberturas o las 7 puertas o ventanas, las 7 cuevas. Bueno, hay Chicomosto en Sudamérica. De hecho, los mitos directamente están hablando de cómo los antepasados salieron de ciertas aberturas, de ciertas cuevas, etc. Por lo tanto, si cerca de tu comunidad hay una montaña que se te parece a Chicomosto, no hay problema, tienes un Chicomosto cerca de tu casa, pero no crees que los demás no lo tienen. Porque en realidad no se trata de un sitio físico, se trata de un tipo de experiencia. En otro momento quizás hablemos con más calma de este tema. Ahora bien, una de las cosas que han detectado los arqueólogos en México, que yo sepa todavía no en Perú, pero se puede detectar fácilmente allá, es un complejo fundacional que le da autoridad a la ciudad capital de una nación. No estamos hablando de tribus, estamos hablando de poco de pueblos, de naciones organizadas por leyes, ejércitos, con vida civil. Pues las naciones, por supuesto, tenían una capital, una ciudad principal, una entre varias. Y esta ciudad capital y también algunas de las secundarias se construían sobre un fundamento simbólico en el cual había agua, había una piedra o un islote o algo que representara la tierra. El agua significa el universo, la energía cósmica. La tierra es esa piedra, ese fundamento, es la piedra donde nació el nopal, que estaba en medio de la laguna de acá del altiplano de México. Eso es en el mito mexica. Y encima se construye una pirámide fundacional, un edificio que representa los 4 rumbos y los planos del cosmos, para arriba y para abajo. Pues recuerden que la pirámide también tiene una antipirámide simbólica o a veces medio literal, en forma de galerías y cosas que van hacia abajo. Esto es un complejo fundacional. Cuando existen estas características, sean naturales o creadas por el ser humano, entonces se está hablando de un sitio de fundación y por lo tanto de una capital. Eso era, digamos, el jeroglífico arquitectónico, si tú quieres, arquitectónico natural, que le daba identidad a una capital. ¿Respondo a tu pregunta, Rosa? Y por ahí va, porque la gente tiene esa idea de que
los sitios fundacionales arqueológicos, ahí está cargado de mucha energía y la gente quiere ir en fechas especiales y cargarse de energía. ¿En qué momento empezó la distorsión o cuánto de razón tienen? Mira, energía es atención. Si estamos hablando de seres vivos, energía es atención. La atención es guiada por la sugestión. Así que sí, la sugestión puede hacer que circules con la energía, ¿no? Pero si le da demasiado contenido a la sugestión, si le da demasiada función, demasiado peso en tu vida a la sugestión, terminas atándote a ideas de lo más triviales y comunes que tiene la gente y sin profundizar, ¿no? No por ir a un sitio que en su momento fue de poder, que fue considerado poderoso, vas a cargarte de poder, porque el poder es una, digamos, es una capacidad que tú desarrollas, no es una capacidad que mágicamente te transfiere un sitio, un objeto, una palabra o una creencia. Es una capacidad que tienes que desarrollar. Así que mi respuesta es sí, ¿no? Me parece que el darle calor, el darle atención a estos sitios importantes para la historia es bueno, porque finalmente llama la atención, pero pedir de ellos demasiado es malo porque nos convierte en esclavos de sugestiones de fantasmas mentales. Y luego ya Y ves eso que llega al punto de los toltecas. Dime, y ¿sí? hasta imágenes ponen que si en Chichén Itzá, que si en la primera llamada del castillo, que si se formó un como arcoíris redondo, que si los rayos cayeron, y toman Bueno, esas fotos que te quedas como que ah, más para entre acentuar. casualidades y fraudes, pues ya sabes, cualquier cosa con tal de no trabajar, ¿no? El ser humano últimamente se ha vuelto muy holgazán y quiere que todo se lo den ya digerido. Entonces quiere sitios de poder para cargarse de poder. Pero si toda esta gente que iba a destruir las pirámides de Teotihuacán con sus pesos se hubieran puesto de acuerdo para estudiar una lengua nativa de México, esa lengua estaría floreciente, no en peligro de extinción. ¿Ves? O el poder sería el conocimiento, acercarte al conocimiento de los que habitaban ahí. Sí. Estoy poniendo un ejemplo sencillo porque toda esa multitud estoy seguro que aprende inglés y le da un trabajo en el norte. ¿Por qué no defender una lengua nativa en lugar de ir a destruir un monumento, no? Luego, tengo una actitud ambigua al respecto. Me parece bien promocionar la atención sobre los sitios, pero con respeto, con cuidado, sabiendo que Mira el esa impacto está imagen, produciendo. Frank, Sí, esa imagen, por ejemplo, que nosotros decimos, bueno, ¿por qué unas culturas tan entrecomilladas alejadas, si tú ya las vas viendo así ya a un nivel más amplio, están unidas por cierta lógica organizativa en cuanto a los rumbos, como comentas, mira ahí cómo está eso, platícanos de esa imagen. bueno, la imagen que nos está mostrando ahora Chinahui es una especulación. Es una especulación sobre cómo y por qué se desarrollaron las civilizaciones del sur y del norte a partir de un centro equidistante. Ahí en donde está la pirámide de Naranja es justamente donde está la cultura Valdivia. No me parece que sea casual que equidiste exactamente la misma cantidad de kilómetros entre el sitio que le dio identidad a los Olmecas y que le dio identidad a la cultura de Tiahuanaco, ¿no? Hay una serie de relaciones, ¿no? Por ejemplo, el rectángulo que se forma aquí tiene una proporción 20-13, lo cual es bien llamativo, pero esto es especulativo. Lo que hay de cierto es que hubo una migración que ocurrió hace unos 5.000 años, que fue hacia el norte, fue hacia el sur a la vez, que llevó los mismos símbolos, que en cada región se fueron especializando y hasta llegar a adquirir diferencias, ¿no? Y que esa migración recogió ambos extremos de la cuenca civilizatoria, digamos, de la cultura valdiviana, y por lo tanto les imprimió un modo común de pensar. Me refiero a un modo básico, no estoy hablando de que todo fuera igual. Les voy a poner un ejemplo de diferencia, ya que estamos hablando de parecido, hablemos también de una diferencia. El calendario de Perú antiguo era diferente del calendario de México. Sin embargo, cuando tú lo exploras, ves que tiene algunos ciclos comunes y te das cuenta que esos ciclos comunes estaban presentes desde el inicio en la cultura valdiviana. Armado con esa herramienta es asunto de ir a Ecuador y excavar y observar las imágenes y demás, algo que todavía no se ha hecho. Allá no se ha hecho una investigación arqueológica con el nivel de seriedad requerido. Les escucho. Muy bien, Frank, pues bueno, ya llegó el tiempo, vamos a
con Chignahui. John, ahí si nos puedes dar algunas preguntas o comentarios ya para el cierre. Muchas gracias. Sí, vamos a saludar a todos los que han estado con nosotros. Alejandro R. Díaz desde Chiapas, Ismael Plata, Adriana Ortega desde Tlaxcala, María García Tobio, Michel Amauri, Martín Vázquez, Paulo Franz, que nos comenta que no puede vernos en vivo, pero ve los videos. Entonces un saludo al Tonalpuque, Paulo Franz, a Marco Ortega, también Iván Ruiz, que te manda un agradecimiento. Frank, él es parte de los programadores de la Fundación Dondeca. Que bueno, agradece por la información que les has dado y nos das el anuncio que se encuentra ya disponible ese video con tu información en el canal de YouTube de la Fundación, que justamente nos explica qué son los tonales. Y bueno, pues también hay que ya pueden verlo desde la aplicación de Donde Móvil. Aquí les voy a pasar en el chat el link y de todas formas lo vamos a publicar para que puedan verlo. Es una explicación básica y rápida de qué es un tonal. Y bueno, también ya que estábamos, bueno, también aquí Daniela Palacios desde Cancún. Mujer Lechuza nos llega a preguntar, como vimos una imagen, ¿qué simbolizan las serpientes en la cabeza? Como la pudimos ver ahí en La serpiente en la cabeza. Sí, vimos Eso es una un imagen tema tremendo. Aparece, que ustedes lo mencionaron, aparece también en el arte de Eurasia y de África. Es algo muy, muy, muy antiguo, muy común. Y vamos a lo esencial. No es algo literal. Si te fijas en ese relieve, a ver si lo puedes mantener ahí. Déjame ampliarlo para verlo un poco. Correcto. Si te fijas en ese relieve, esa cabeza en realidad no pertenece a ningún ser real. Es mezcla atributos. Ya les hablé de este ser original que digamos, que simbolizaba. Iba a decir que se adoraba, pero no lo adoraban, simbolizaba en México y Perú el concepto de lo divino. Este ser tenía atributos de ser humano, por eso lo ves parado, con brazos, cogiendo cosas, a veces con rostro humano, ¿no? Tenía atributos también de reptil y atributos de ocelote. Los de ocelote son muy, muy, muy obvios, que son los dientes y demás. Los atributos de reptil son esa boca que se tuerce para arriba o para abajo. Mientras más antigua, pues al principio era tanto para arriba como para abajo, ya en Mesoamérica se quedó únicamente para abajo, con 4 o 2 colmillos, que si son 4 se cruzan, que representan, digamos, la fecundidad de la naturaleza. Y también el atributo de la serpiente. La serpiente es muy importante. Esta figura representa la unión de los elementos alquímicos, es decir, de los grandes estados de agregación de la materia. El ocelote, el ave que está presente por ahí con plumas y una serie de cosas, la serpiente y el ser humano representan los estados alquímicos. ¿Por qué cabellos de serpiente? Los cabellos quieren decir energía, radiación, rayos solares. Los cabellos hacen al sol. La serpiente por sí misma es emblema de la energía porque ondula, tiene ondulaciones. Vas a encontrar, por lo tanto, cabellos de serpientes en todo el mundo representando el esplendor solar, pero también la conexión con la tierra, porque la serpiente es un animal terrestre. De modo que si ves ocelote, cabellos de serpiente y atributos humanos y demás, eso se llama el sol de medianoche o el sol nocturno, el que va por debajo, que es el que amanece, es el que ilumina. Es decir, es el descubrir la luz interna. ¿Alguna cuestión, compañeros? Realmente estos relieves dan para muchísimo más. Hay uno que les envié, que es el monolito Raimondi, donde se ve con mucha más nitidez cuál es la función de esta serpiente. Si lo pudieras poner, sí, ese. Estás viendo que las serpientes se proyectan como radiación, tal cual, acompañadas de volutas que representan la fecundidad en sentido místico, en sentido espiritual, ¿no? Es decir, en la capacidad del universo de crecer, de percibir, de reproducirse.
y no solo se proyectan ya de una cabeza, sino de un conjunto de cabezas sucesivas que están por encima del ser original. De ese tema no quiero hablar ahora, pero es un tema que aparece también en la iconografía mesoamericana. Vamos a decir que son las proyecciones del Nahual, si tú quieres, y encierra otro tema todavía más interesante de que hablaremos algún día, que tiene que ver con los centros perceptuales. Muy bien, Frank, muchas gracias. ¿Algo más, Chignahui, para cerrar? Sí, también, bueno, ya le habías respondido sin querer a Ismael Plata de cómo llevan la cuenta del tiempo en el sur. Y bueno, y la otra sería de Carlos Bravo, si hubo libro sagrado en Tahuantinsuyo. Sí, en Sudamérica, en Tahuantinsuyo, hubo escritura, de hecho varios tipos, recuerdo al menos 5 tipos de escritura, y hubo redacción de códices sobre tela. Los tejidos son códices, no son pinturas accidentales ni nada de eso. Algunos tejidos, de hecho, tienen escenas complejas. Se conservan, yo creo que cientos de esos tejidos. Había muchísimos. Su esplendor y el trabajo que daba hacerlo demuestra que en algunos casos eran usados para exhibición, para explicarles cosas a la gente y demás. Además de eso, parece que hubo escrituras sobre jeroglíficas, sobre pequeños elementos, quizás frijoles, piedras, cosas así. Y aparte de eso, hubo otro tipo de escritura que tenía que ver, digamos, con la astronomía, con el calendario y demás, que queda recogido sobre todo entre los incas. No se habla de códices en el Perú antiguo, sin embargo, sí se sabe, yo leí una referencia que desafortunadamente no recuerdo ahora dónde fue, esto lo leí cuando era adolescente, la quema de 2 códices en el siglo XVIII en alguna zona del Perú, en el valle de un río del Perú, porque contenían idolatrías. No creo que esos códices fueran de importación europea, pero los cristianos no hacían códices ya en esa época. Así que imagino que quedaba alguna tradición de códices, lo cual es normal, ¿no? Porque había bastantes relaciones entre México y Perú. Pero básicamente su escritura quedó sobre telas. Sí, magistral el uso de la forma y color entre los peruanos. Ellos llegaron a preparar, a torcer los hilos más delgados que se hayan encontrado en la arqueología. Hilos incluso más delgados que los que usamos hoy generalmente para hacer telas. Podían hacer telas transparentes si querían. Y también se han encontrado algunos rollos que miden hasta 20 metros, profusamente bordados. Se ha calculado que uno de esas piezas tan largas debió llevar toda la vida de un artesano. Así. El Tahuantinsuyo es la civilización que más atención le prestó y más relieve consiguió en 2 temas, los textiles y la arquitectura. Muchas gracias, Frank. Rosita, ¿algo para cerrar? Pues muchas gracias, yo espero, nos quedamos así como que iba a entrar Toño Gómez, no sé si ojalá y pueda venir para otro programa y seguir como Sí, que aterrizando esto. Me encantaría, no sé qué te dijo Frank, si viene el próximo domingo. No conseguí hablar con él, pero Antonio Gómez sí se ha dedicado mucho más específicamente al tema de contactos entre México y Perú y sobre todo al tema de calendarios en Perú. Quizás un día, si logramos que entre, deberíamos dedicarnos específicamente a eso, cómo funcionaba, hasta dónde se sabe el calendario del Perú. Y con todo respeto, pero mostrarles algunos elementos de adelanto en Mesoamérica a los compañeros de allá de Perú, porque a lo mejor les pueden funcionar. La calendárica está muchísimo más investigada acá y vale la pena tomar en cuenta detalles como la importancia de los pasos cenitales, los traslapes y una serie de principios calendáricos que estoy seguro también estaban presentes allá abajo. Sí. Pues ojalá y continuemos un poco con esto porque pues quedaron muchas cosas por hablar. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. No se pierdan este capítulo. ¿Qué pasará? ¿Continuará? ¿No será otro tema nuevo? Lo sabremos. Bueno, gracias Rosita. Ya nos veremos. Gracias, Rosita. Gracias, Frank. Gracias. Saludos.